El ataque con cuchillo de Solingen en el oeste de Alemania hace una semana dejó 3 muertos, múltiples heridos y marcó un punto de inflexión en las políticas de seguridad y asilo alemanas. Hoy conocemos que el gobierno de Scholz ha vuelto a deportar a criminales a su país de origen, una medida que no aplicaba desde hace 3 años. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El gobierno alemán anuncia la expulsión de ciudadanos afganos a su país, una medida que afecta a delincuentes convictos que no tenían derecho a permanecer en Alemania y contra los que se habían dictado órdenes de expulsión. El ejército israelí continuó por tercer día consecutivo su incursión en Cisjordania ocupada y anunció la muerte de 3 combatientes de Hamás, uno de ellos un líder de la organización considerada terrorista por múltiples países occidentales. Apagón nacional en Venezuela que afectó desde la madrugada a gran parte del país. El gobierno habla de sabotaje y el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, informa que algunos sectores de Caracas ya comienzan a volver a tener suministro. Tras el ataque con cuchillo de Solingen en el oeste de Alemania hace justo una semana y que dejó 3 muertos, el gobierno toma medidas más duras contra los solicitantes de asilo rechazados. La coalición de Olaf Scholz endurece las leyes sobre armas e inmigración con un paquete de medidas anunciado ayer. Y hoy conocemos la expulsión de 28 criminales afganos a su país de origen, una política de retorno que no se aplicaba desde hace 3 años. Esta era la escena en el aeropuerto de Leipzig justo antes del amanecer. La policía preparaba el primer vuelo de deportación de Alemania a Afganistán en 3 años. A bordo iban 28 delincuentes a quienes se les había negado el permiso de residencia en Alemania. Este tipo de vuelos habían sido prácticamente suspendidos desde que Alemania rompió relaciones diplomáticas con Afganistán. Yo les anuncié que devolveríamos a los delincuentes a Afganistán. Lo preparamos con mucha cautela y sin hacer alarde de ello, pues estos planes solo tienen éxito si nos esforzamos y lo hacemos de forma cuidadosa y muy discreta. Es lo que hicimos hoy. Por ello, quiero agradecer a todos los que ayudaron a llevarlo a cabo. Es una advertencia clara a quienes cometen los delitos. No pueden esperar que no los deportemos, porque buscaremos la forma de hacerlo. Este caso es un claro ejemplo. El gobierno alemán dijo que el trato no fue directamente con los talibanes, sino con la ayuda de lo que llamó aliados regionales estratégicos, pero admiten que también están en contacto directo con los talibanes. Nuestra posición como gobierno alemán es muy clara. Mientras las condiciones generales no estén dadas y los talibanes se comporten de tal forma, no haremos nada para normalizar las relaciones con ellos. Tenemos contactos a nivel técnico, en concreto a través de nuestra oficina diplomática en Doha. Un cambio drástico en la postura del gobierno alemán, sobre el que pesa la presión de aumentar las deportaciones de migrantes a quienes se les haya denegado el asilo, sobre todo de los que tengan un historial violento. Presiones que han ido en aumento tras el brutal apuñalamiento de 3 personas en Solingen la semana pasada. El principal sospechoso era un hombre sirio que debía ser deportado. Seguimos trabajando a toda velocidad para facilitar otra vez la deportación de individuos peligrosos y criminales hacia Afganistán o Siria. Y también seguiremos trabajando junto a los representantes de los Estados Federados y el mayor partido de la oposición en un encuentro la próxima semana para discutir las posibles medidas futuras. El vuelo del viernes a Kabul es el primero en 3 años y el gobierno alemán no quiere que sea el último. Berlín reanuda las deportaciones de delincuentes afganos. Nuestra compañera Úrsula Moreno nos trae el análisis desde el estudio parlamentario. Úrsula, ¿qué relación hay, si la hay, entre el atentado de Solingen hace ahora justo una semana y la repatriación de hoy? Ana, la verdad es que llama la atención que justo una semana después de la tragedia de Solingen, protagonizada por un sirio que estaba ilegalmente en este país, y un día después justamente de que el gobierno anuncie mano dura y acelerar esos procesos de repatriación, justamente se produzca esta deportación. Con todo y dicho esto,
Un operativo de este calibre requiere meses de preparación. Los 28 convictos van acompañados, para que te hagas una idea, de un intérprete, de un médico, de personal de seguridad. Es decir, algo que no se prepara sencillamente en unas cuantas horas. Y esos convictos no son de un solo land, sino de 10 estados federados de este país, porque es competencia de los Länder precisamente decidir a quién repatrian. Es decir, como nos confesaba hoy el portavoz de Cancillería, llevaban meses trabajando en esto. Sí puede ser, y es muy probable, que Solingen le haya dado un último empujoncito. De hecho, Úrsula, llevaban más de 3 años sin realizar este tipo de expulsiones a Afganistán. ¿Me puedes decir por qué? Tiene que ver, como decías, con la llegada de los talibán al poder en 2021. Ya lo hemos escuchado en el reporte, el gobierno alemán no mantiene relaciones diplomáticas con el régimen talibán, solamente a nivel técnico, y además, y esto es muy importante, Alemania considera países inseguros tanto Siria como Afganistán, es decir, que en teoría no podría deportar a nadie a estos países. Todo ello basado en un reporte que el Ministerio de Asuntos Exteriores realiza anualmente, que no ha cambiado en los últimos días. Pero, dado esos incidentes en materia de seguridad que han ocurrido en Alemania durante los últimos meses, protagonizados precisamente por ciudadanos de estos dos países, el canciller prometió que buscaría otras vías para devolver a ciudadanos a estos países, a criminales, y lo ha conseguido muy probablemente a través de países como Uzbekistán y Kirguistán, según hemos podido saber, pero sigue siendo un tema muy sensible por la ley de asilo y porque las organizaciones humanitarias recuerdan que en estos dos países se produce la tortura y hay violaciones de derechos humanos. Ana. Úrsula, una última pregunta. Tenemos 2 elecciones clave el domingo, Turingia y Sajonia. ¿Qué papel juegan estas elecciones del domingo? Bueno, desde luego esta deportación es un golpe de efecto y justamente a 2 días de esas elecciones en esos 2 Länder que comentabas, pero bueno, el partido que realmente lleva escrito en su ADN la anti-inmigración, por decirlo de alguna manera, que quiere levantar fronteras y cerrarlas a ciudadanos de Siria y Afganistán durante los próximos 6 años, es Alternativa para Alemania, así que mucho sorprendería que no sea el partido que más beneficiado se vea de que este debate sobre política de asilo y de inmigración se haya visto tan agitado durante estos últimos días, Ana. Veremos lo que pasa en esas elecciones, como dices, con esa extrema derecha Alternativa para Alemania. Muchísimas gracias por todo esto, Úrsula, un abrazo. Hablamos de Israel. El gobierno informa de la muerte de 3 combatientes de Hamas en Cisjordania ocupada, uno de ellos un líder de la organización islamista. En el tercer día de la operación militar en el territorio ocupado han muerto 19 palestinos. Según el canciller israelí Israel Katz, el ejército, citamos, busca desmantelar las infraestructuras irano-islamistas. La operación incluye bombardeos e incursiones con vehículos blindados, sobre todo en Jenin, pero también en Naplusa o Tulkarem. La ONU advierte de que la operación paralela a esos bombardeos, a esa guerra en Gaza, alimenta una situación ya explosiva. Esto es lo que quedó de la ciudad de Tulkarm en la Cisjordania ocupada. Los caminos dañados y casas completamente destruidas. Los palestinos intentan salvar lo que pueden después de los ataques israelíes. Hicieron explotar los bidones de gas y la tienda, hicieron explotar toda la casa y todos los muebles. Llamamos a la defensa civil y a otras personas para que apagaran el fuego porque no queríamos que los vecinos y los niños salieran heridos. Pedimos ayuda, pero la gente huyó de la zona y muchos fueron detenidos. Tras matar a un comandante de la Yihad Islámica, Israel afirma que el objetivo es eliminar milicianos. La ciudad de Jenin se ha convertido en el centro de las operaciones israelíes. La policía israelí publicó estas imágenes el viernes. Se ve como las tropas israelíes matan a un presunto alto dirigente de Hamas en Jenin en su auto. El ejército israelí afirma que activistas de Cisjordania han llevado a cabo unos 150 ataques en el último año contra militares y civiles israelíes. En Jenin, los palestinos dicen que tropas israelíes rodean las rutas de acceso a la ciudad. El mayor problema que tenemos son los niños pequeños. No hay leche disponible. En casa tengo a una niña enferma con 40 de fiebre. No esperábamos algo así. Y la ambulancia ni siquiera puede llegar a donde estamos. Los palestinos denuncian que las víctimas de la operación israelí son civiles.
Los enfrentamientos comenzaron aquí. A un joven lo golpearon. Era un niño. ¿Qué culpa tiene él? Le dispararon en la cabeza y su hermano está en estado crítico en el hospital, a pesar de no haber hecho nada malo. Desde los atentados terroristas del 7 de octubre, las intervenciones israelíes en Cisjordania han aumentado considerablemente. Esta operación es la más violenta y prolongada en lo que va de este año. En Cisjordania viven casi 3 millones de palestinos bajo la ocupación israelí. Nos ocupamos ahora de otro frente de guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó este viernes en sus redes sociales de un nuevo ataque ruso contra una zona residencial de la ciudad de Kharkiv, en el este del país. Una bomba aérea provocó un incendio en un edificio de viviendas. Zelensky insistió en que este ataque podría haberse evitado si el ejército tuviera la capacidad de destruir los aviones rusos en sus bases. Al menos 5 personas, entre ellas una menor de 15 años, murieron y más de 40 resultaron heridas. Otro día de guerra, otro ataque ruso sobre Ucrania. Esta vez los misiles impactaron en un edificio de viviendas y un parque infantil en Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país. La nieta de esta mujer murió en el ataque. No entiendo qué clase de gente puede bombardear una plaza cuando los niños juegan en pleno día. No sé, es imposible seguir así, no sé cómo vamos a superarlo. Sofía se llamaba. Y tan linda. Las restricciones que rigen sobre las armas de Occidente entregadas a Ucrania impiden que Kiev ataque objetivos en territorio ruso. Zelensky pide que levanten esa prohibición. Seguimos pidiendo con insistencia que levanten las restricciones a los ataques a largo alcance para Ucrania. Nos va a ayudar a poner fin a la guerra cuanto antes, de una manera justa para Ucrania y para el mundo. Estados Unidos suministró misiles HIMARS que pueden alcanzar objetivos a 77 kilómetros de distancia, pero como muestra este mapa, no hay ningún objetivo ruso importante en ese rango. Si Washington permite a Ucrania lanzar los ATACMS, con un alcance de 300 kilómetros desde su territorio, podría destruir 225 objetivos militares rusos, desde defensas antiaéreas a depósitos de combustible y de armas. Para lograr que se levanten las restricciones, el ministro de Defensa ucraniano se reunió con su colega estadounidense en el Pentágono. No se espera una decisión hasta la semana próxima. El pedido de Ucrania era prioridad cuando los ministros de Defensa de la Unión Europea se reunieron en Bruselas. Algunos países están preocupados de que permitir ataques de largo alcance pueda escalar la guerra. Entre ellos, Alemania, que no quiere suministrar el sistema de misiles Taurus, con alcance de 500 kilómetros. Tras la reunión, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, desestimó estas preocupaciones, pero dijo que cada Estado debe decidir cómo permite a Kiev usar sus armas. Ayudar a Ucrania a que responda a la agresión rusa dentro del territorio ruso va en línea con el derecho internacional. Pero los Estados miembros decidieron que esto corresponde a decisiones bilaterales que debe tomar cada Estado que provee equipamiento a Ucrania. Los ministros europeos también se comprometieron a aumentar los entrenamientos de tropas ucranianas y acordaron llevar instructores cerca de Ucrania, pero no en su territorio. El presidente ucraniano Zelensky anunció el cese del hasta ahora comandante de la Fuerza Aérea. Su destitución se produce tras un accidente con un avión de combate F-16 que le costó la vida a un piloto y sobre el que hay una investigación en curso. En un mensaje de video, Zelensky señaló que la decisión busca reforzar el liderazgo militar del país. Ucrania había informado un día antes de que uno de esos aviones de combate F-16 suministrados por Occidente se había estrellado durante un operativo para repeler un ataque ruso. En una publicación en redes sociales, el comandante de la Fuerza Aérea informó que no estaba ocultando el accidente.
Y damos paso ya a la actualidad económica con Rosa. Bienvenida. ¿Qué tal, Ana? Y hablamos del pulso entre el magnate Elon Musk y un juez brasileño. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó suspender de inmediato la red social X luego de que venciera el plazo para que su propietario, el multimillonario Elon Musk, nombrara un representante legal en el país sudamericano. Esto ocurrió en medio de una disputa entre el magistrado y Musk. El juez Moraes abrió en abril una investigación contra el magnate señalándolo de reactivar cuentas afines al expresidente Jair Bolsonaro, cuyas suspensiones habían sido ordenadas por los tribunales locales. Acto seguido, la plataforma anunció el cierre de sus oficinas en el país. Ahora el tribunal ordena la suspensión de X. Para que el bloqueo entre en vigor, la Corte debe notificar a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones que impida el acceso a la red social. La Corte Suprema no ha informado si ya realizó ese paso. Y vamos a otro asunto. En la eurozona, la inflación ha registrado su mejor dato desde julio de 2021 y muchos ven en estas nuevas cifras grandes probabilidades de que el Banco Central Europeo vuelva a recortar los tipos de interés en septiembre. Según los datos adelantados para agosto, los precios en la eurozona crecieron a un ritmo interanual del 2,2%, 4 décimas menos que en julio, y situaría la tasa más cerca del objetivo de estabilidad de precios del 2% que persigue el BCE. La caída de la inflación se explica sobre todo por el descenso de los precios de la energía. El Consejo del Banco Central Europeo volverá a reunirse en septiembre en Frankfurt para tomar una decisión sobre los tipos de interés. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su economía se encuentra en caída libre desde hace años. Pese a una ligera mejoría económica, el país sigue sufriendo una hiperinflación crónica. En la última década se estima que cerca de 8 millones de venezolanos, aproximadamente un cuarto de la población, han abandonado el país. Aunque el panorama es desalentador, el presidente Nicolás Maduro está convencido de que Venezuela avanza hacia la recuperación. Un mes después de las controvertidas elecciones, en Venezuela continúa la tensión. En Caracas, la oposición sigue marchando contra lo que consideran una manipulación de los resultados electorales. El presidente Nicolás Maduro, que se adjudicó la victoria, mantiene reuniones con representantes económicos en busca de aprobación tanto política como económica, sacando pecho ante los últimos datos económicos. Pero miren cómo se movió el trimestre. El primer trimestre creció 8.4 y el segundo trimestre creció 8.78. Pudiéramos decir un pelito más, pero de pelito a pelito, sobre todo en el segundo semestre, donde hay más movimiento, más consumo, más actividad económica, las perspectivas que va a ser mejor. Solo falta que esto se refleje en la vida de los venezolanos. Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto per cápita se desplomó, pasando de $9.000 cuando se posesionó Maduro en 2013 a menos de $1.500 en 2020. Después, la economía ha visto una muy leve recuperación, que sin embargo está muy por debajo de los niveles de 2013. El viernes, un apagón dejó sin electricidad al país. El gobierno achaca el acto a la oposición y esta reclama que se debe a la falta de inversión y a la corrupción. Y vemos ahora cómo van las cosas en Venezuela en el plano político, ¿no? Así es, también vamos a seguir hablando un poco de ese apagón, pero el ex candidato opositor Edmundo González Urrutia ignoró este viernes por tercera vez una citación de la Fiscalía venezolana en el marco de una investigación por la publicación de esas actas electorales en una web opositora. González Urrutia es investigado por conspiración y usurpación de funciones. Tras emitir la tercera citación en una semana, el Ministerio Público amenazó con emitir una orden de captura por supuesto riesgo de fuga. González Urrutia, visto por la oposición y por varios países como el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pasó a la clandestinidad tras denunciar fraude en los comicios. Ya había anunciado que no iba a acudir a esa citación y así lo hizo. Seguimos en el país, que además, ya lo comentábamos, sufrió ese gran apagón nacional este viernes. El ministro de Comunicaciones informó a través de la plataforma Telegram que el apagón afectó a la mayor parte de los estados del país. El gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que se trata de un sabotaje eléctrico con el objetivo de robarle la paz a los venezolanos. Los expertos en energía más bien culpan la deficiente infraestructura eléctrica del país. A la luz de las velas, así es como amaneció gran parte de Venezuela este viernes.
Se trata de una situación familiar para muchos venezolanos. Regiones occidentales como Táchira y Zulia sufren apagones a diario. Los cortes actuales volvieron a enfadar a una población ya habituada a pasar penurias en todo el país. El presidente no tiene tan fino en Miraflores. Los que estamos pagando el muerto somos el negocio, el cliente, la casa de uno. Llega la luz, se fue y se le quemó todo a uno. ¿De quién lo pagó? Nadie. Yo pienso, no estoy de acuerdo con eso. Que le quiten la luz así para toda Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos y a la oposición de sabotaje para robar la paz a los venezolanos con los apagones. Muchos expertos, sin embargo, culpan a la crisis económica, la corrupción y la falta de inversión en el sistema eléctrico nacional de unos problemas acumulados durante años. Las infraestructuras se han deteriorado cada vez más en las últimas décadas y los apagones, a su vez, castigan más a la población y empeoran la crisis. Nos quedamos sin el fluido eléctrico, mucha gente está en la calle, hay mucha gente que no está trabajando, hemos entrado en muchos negocios, no hemos podido hacer la comprita que queríamos hacer, algo muy sencillo. Esto es un caos aquí en Caracas cuando no hay electricidad, porque la movilidad, el trabajo, todo se pierde, se retrasa y bueno, caemos en una situación difícil. Pienso que es una situación que se había anunciado ya semanas atrás de la posibilidad de esto y no se han tomado precauciones al respecto, con el mantenimiento del sistema eléctrico en el país. La cuestionada reelección de Maduro, vista por la oposición y parte de la comunidad internacional como fraudulenta, ha empeorado la crisis política y eso hace más improbable que los problemas de suministro puedan solucionarse pronto. Muchos venezolanos ya cuentan con futuros apagones que dificulten aún más su día a día. El Ejecutivo anuncia que algunos sectores vuelven a tener suministro y acusa a la oposición de lo que califica de sabotaje eléctrico. Conectamos en Caracas con el periodista Óscar Schlenker, esta vez al teléfono precisamente por ese apagón. Óscar, ¿de qué informaciones dispones tú sobre las causas del apagón y cómo está la situación ahora? Sí, por los momentos la información que estamos recibiendo ha sido de las autoridades oficiales que denuncian un saboteo al sistema eléctrico nacional. Maduro ha dicho que se trata de un ataque fascista, pero que está todo bajo control. Más temprano el ministro de Comunicación e Información dijo que esto es un nuevo golpe al sistema eléctrico y responsabilizó a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia del apagón que ha afectado a casi todos los estados de Venezuela. Algunos especialistas también han dicho que la falla pudo haberse producido en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ya que hace unos días también presentó una falla. Ya en algunos sectores de Caracas se ha restablecido el servicio eléctrico, también en algunos sectores de algunos estados, con fluctuaciones según algunos reportes. Sin embargo, se han registrado largas colas para surtir gasolina, también hay carros estacionados en las autopistas donde hay mejor señal de telefonía celular y vemos comercios cerrados donde no hay luz. Otra información que nos llega es que el ministro de Defensa ha desplegado a las Fuerzas Armadas para ofrecer transporte a ciudadanos y patrullaje en el llamado Plan Centella. Vamos con más temas importantes hoy en Venezuela. Óscar, la Fiscalía citó por tercera vez en menos de una semana a Edmundo González Urrutia, después de lunes y martes, candidato opositor a esas elecciones del 28 de julio. Tampoco esta vez Urrutia acudió a la cita, ya lo había anunciado. Cuéntame más y hablemos de las consecuencias, de las posibles consecuencias. Bueno, ya el fiscal general había advertido que si no se presentaba esta tercera citación, el Ministerio Público podría emitir una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia. Por su parte, el Comando de Campaña con Venezuela emitió un comunicado ayer denunciando que los supuestos delitos mencionados por el fiscal general son parte de una persecución política contra Urrutia y que el material electoral que la oposición ha difundido en sus portales cumplen con los reglamentos legales según lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Aún así, hoy vemos cómo nuevas denuncias se van acumulando contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ahora se les responsabiliza también por el apagón. Así que estamos a la expectativa de cómo avanzan estas denuncias y amenazas contra la oposición aquí en Venezuela. Estaremos pendientes. Óscar Schlenker desde Caracas, muchísimas gracias.
Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insistió en que no reconoce la victoria electoral de Nicolás Maduro. Lula mantuvo esta posición pese a la decisión del Supremo de Justicia venezolano, como sabemos, a favor del mandatario chavista. Lula da Silva, junto a otros líderes progresistas de la región, como Gustavo Petro, habían reclamado la publicación de esas actas electorales de cada mesa de votación, algo que hasta ahora no ha sucedido. Lula también subrayó, eso sí, que tampoco avala el triunfo del abanderado de la oposición Edmundo González Urrutia. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente brasileño durante esa entrevista. Lo que pasó es que el presidente Maduro obvió el Consejo Electoral y fue directo al Tribunal Supremo. No estoy cuestionando al Tribunal Supremo. Yo solo creo que la forma correcta sería ir a través del Consejo Electoral, que fue creado con ese fin. Yo no acepto su triunfo ni el de la oposición. Él dice que ganó, la oposición dice que ganó, pero no hay pruebas. El ex líder del Cártel del Golfo y fundador de la banda criminal Los Zetas en México, Ciel Cárdenas Guillén, salió en libertad este viernes tras cerca de 21 años encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y extorsión de agentes federales. Conocido como el ingeniero, Cárdenas Guillén fue uno de los criminales más buscados y poderosos de México. Fue arrestado en el año 2003 y extraditado a los Estados Unidos en el 2007. En Texas fue condenado a 25 años de cárcel tras evitar una cadena perpetua al declararse culpable de 5 cargos. El narcotraficante ahora deberá cumplir una pena de 5 años de libertad vigilada en Estados Unidos. Y repasamos otros temas internacionales que también queremos destacar a esta hora. Panamá deportó a 30 migrantes ecuatorianos que ingresaron al país a través de la selva del Darién. Las deportaciones son financiadas gracias a un acuerdo con Estados Unidos que busca agilizar así la devolución de migrantes que viajan rumbo hacia la frontera estadounidense. Panamá ya ha deportado a un total de 89 migrantes. Los bomberos en Ecuador siguen luchando contra el mayor incendio forestal que se ha producido en el país en los últimos años. Equipos del vecino Perú también ayudan a sofocar las llamas. El incendio lleva ardiendo 8 días. Las altas temperaturas y los fuertes vientos han aumentado la intensidad del fuego. Y nos despedimos con el debut histórico en la Fórmula 1 del joven piloto argentino Franco Colapinto. Lo hizo en uno de los templos de la competición, el circuito italiano de Monza. El argentino de 21 añitos mostró un rendimiento sólido a bordo del Williams y no tuvo grandes errores a lo largo del viernes en esos primeros entrenamientos libres. Desde el año pasado, Colapinto forma parte de la Williams Driver Academy y esa escudería ha decidido reemplazar al estadounidense Logan Sargent por Colapinto para el resto de la temporada 2024. Nada más, en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.